Hola chicos, buenos días, buenas tardes. Dependiendo del horario en que revisen este video, vamos a continuar con nuestros temas. En este caso vamos a hablar de la parte teórica de lo que es el tema de criterios de congruencia y semejanza. Ustedes van a hacer una tarea con respecto a cómo se clasifican los triángulos, los criterios de clasificación para triángulos. Ya tienen alguna información previa con las tareas anteriores y también van a hacer una investigación que tiene que ver con las rectas y puntos notables del triángulo. Entonces, para esa tarea va a ser muy importante que ustedes puedan estar haciendo sus esquemas de manera vistosa, ya sea que lo hagan en un formato de archivo, ya sea de Word, PowerPoint, y también que las recuerden, porque ese es el problema que tenemos, por ejemplo, con el tema de las rectas paralelas con una secante, que se dificultan los ejercicios porque no nos aprendemos de manera contundente lo que son los términos, las definiciones, y eso nos trae muchos problemas y parece que los ejercicios son muy difíciles, pero con encontrar dos cositas pues ya terminamos el ejercicio. Entonces pues yo espero que esas tareas las entreguen muy bien, y no solo por tenerlas muy bien, sino para que ese material les sirve para estudiar, y entre más rápido lo razonen, pues menos problemas van a tener con estos temas en un futuro. Entonces pues échenle ganas, no olviden su formato, su bibliografía, muy importante. Y pues nada. Entonces vamos a hablar de lo que son los criterios de congruencia y semejanza para triángulos. Muchas veces nosotros podemos pensar que es lo mismo, pero sí hay una diferencia. Cuando hablamos de criterios de congruencia, estamos hablando de triángulos del mismo tamaño y medida, y tenemos tres principales criterios, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de ellos. Y con respecto a semejanza, vamos a decir que dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos correspondientes son congruentes y cuando los lados son proporcionales iguales. Y también tenemos tres criterios, ¿sale? Les voy a, les voy a leer la definición de cada uno de los criterios, y ahorita se los ejemplifico con unos triángulos. El primer criterio para congruencia es el LAL o LAL. Son las siglas del lado, ángulo, lado. Dice, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Es decir, tenemos dos lados y el ángulo igual. Por ejemplo, acá tenemos este triángulo, tenemos otro triángulo como este. Si yo coloco o sobrepongo los dos, puedo checar que estos lados coinciden y este ángulo es el mismo, ¿sale? Suponiendo que acá pues tienen la misma tamaño, ¿sale? Entonces, por criterio LAL tenemos congruencia entre esos triángulos. Luego viene el criterio ALA o ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos respectivamente iguales. Es decir, que suponiendo que estos dos fueran del mismo tamaño, más o menos por acá, entonces el ángulo que se formara en la parte de acá, suponiendo que acá termine este triángulo, este ángulo es el mismo que el de encima. Este lado vendría a ser el mismo y acá tenemos este otro ángulo. Entonces sería ALA, ala, ¿vale? Luego tenemos el criterio LLL, o que sería lado, lado, lado. Se dice dos triángulos son congruentes cuando los tres lados de uno son respectivamente iguales a los del otro. Es decir, si mis dos escuadras fueran del mismo tamaño, entonces cuando yo las sobrepongo todo encajaría,
si despreciamos esto de abajo, quedarían perfectamente iguales. Entonces sería lado, lado, lado. ¿Sale? Esos son los criterios de congruencia de triángulos. Ahora vamos a hablar de los criterios de congruencia, de semejanza para los triángulos. El primero que tenemos es ángulo, ángulo o el criterio AA. Dice, dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son congruentes. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la congruencia? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, son los datos que que estuvimos trabajando en nuestro tema de rectas y cortadas por una paralela. Dice que son congruentes cuando los ángulos son iguales, ¿sale? Tienen la misma medida. Entonces, dos triángulos son semejantes y dos de sus ángulos son congruentes. Es decir, esta parte, estos dos ángulos, el del pequeño y el del grande, encaja, y si yo lo muevo para acá, esto encaja. Los ángulos son iguales. A lo mejor por acá pueden ser diferentes en diferentes tamaños, pero ya estamos cumpliendo con el criterio AA, semejanza, que dos de sus ángulos son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Luego dice el criterio de proporcionalidad. Dos triángulos son semejantes y sus lados respectivos son proporcionales. Es decir, si nosotros vemos estos dos escuadras, tienen la misma forma, son el mismo tipo de triángulo. Pero si nosotros nos ponemos a calcular sus longitudes y todo eso, vamos a encontrar que este lado es más grande en proporción a este. Entre estos dos triángulos estamos guardando una proporción. Vamos a pensar que este es 2 veces más grande que este. Entonces, si el pequeño midiera 5, entonces este lado, si es 2 veces más grande, 10. Y así se va con todos los demás lados. ¿Sale? A eso se refiere con el criterio de proporcionalidad. Si nosotros tuviéramos otro triángulo completamente diferente, por más que yo lo encaje, tal vez no vamos a tener una similitud. Acá podría haber alguna proporción, pero ya lo demás no, por la diferente figura que tienen, ¿sale? Y por último, el criterio LAL, o como el criterio anterior de congruencia, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo del otro y sus lados que incluyen estos dos ángulos son proporcionales. Es decir, acá no me importa tanto la figura del triángulo, pero por ejemplo, si acá este ángulo encaja, a lo mejor este lado mayor con este lado menor es proporcional. A lo mejor el más grande es, no sé, 1/3 más grande, y acá se cumple este tercio. Por ejemplo, acá podemos ver, bueno, acá vemos que son más. Acá es un poquitín y acá ya incrementa más. Pero si esto fuera más o menos la misma distancia que se dejó acá que acá, entonces podríamos hablar de una proporción. Imaginando que si la hay, entonces el ángulo encaja y los lados que están formando el ángulo son proporcionales. Y esos son los criterios de semejanza y congruencia que vamos a estar trabajando. Hay unos ejercicios que vamos a estar resolviendo en la clase que vamos a tener al rato por Zoom a las 12:30, donde vamos a hacer, vamos a poner en práctica estos criterios de semejanza y vamos a poner en acción estos criterios de semejanza y de congruencia. En los criterios de semejanza vamos a emplear el tema de
teorema de Tales. Entonces, si ven este video antes de nuestra sesión por Zoom, pues pueden adelantarse y enterarse de qué va el teorema de Tales. Hasta aquí la parte teórica de nuestro tema. Vamos a practicarlo en nuestra sesión por Zoom y pues espero que sigan trabajando de la mejor manera, estén entregando todo y pues estemos resolviendo dudas por las sesiones. Recuerden que vamos a estar teniendo otra asesoría extra en la semana, ya sea el jueves o el viernes, ahora sí jueves y viernes, para que puedan estar resolviendo la tarea en esa sesión y pues no tengan pretexto de estarse atrasando con las tareas. Cuídense mucho, nos vemos por Zoom.